Muy buenos días. Les damos el Colegio de Jalisco a través de la revista Intersticios Sociales en el marco de la 7ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Les damos la bienvenida al panel Los retos de las revistas digitales frente a las nuevas tecnologías. Esta mañana nos acompañan para hablar de este tema que bueno, se ha vuelto muy interesante, que nos ocupa, creo que no solo las revistas, ¿no? A toda la academia en general. Nos acompaña la doctora Claudia Patricia Pardo Hernández, de la revista Secuencia, del Instituto Mora. Nos acompaña el doctor Isaac Leobardo Sánchez, de la revista Noesis. Y nos acompaña la doctora Carla Alejandra Tinoco, de la revista Mexicana de Investigación en Psicología. Bueno, antes de iniciar, me voy a permitir presentar unas pequeñas semblanzas, bueno, de su muy amplia trayectoria de los que nos acompañan esta mañana, iniciando con la semblanza de la doctora Claudia Patricia Pardo. La doctora Claudia obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad del País Vasco. Sus primeras investigaciones analizaron las relaciones de Nueva España y las Filipinas a partir del puerto de San Blas. Posteriormente trabajó la estructura social de los extranjeros en Ciudad de México por medio de los padrones municipales de 1842 y 1848, así como la estructura social y familiar de los habitantes de la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, entre 1777 y 1830. Actualmente investiga las consecuencias demográficas de la viruela en Puebla de Los Ángeles entre el siglo XVIII y XIX. Como docente, imparte cursos de historia cuantitativa, metodología de la historia económica, historia mundial, economía política y social. El doctor Isaac Leobardo Sánchez, también bienvenido, doctor. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Oaxaca, con mención honorífica. Maestro en Economía Regional por la Universidad Autónoma de Coahuila. Y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte, también con mención honorífica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. La doctora Carla Contreras Tinoco es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional Nivel 1, forma parte del cuerpo académico Gestión Educativa y Políticas para la Equidad y la Inclusión. Sus líneas de investigación son género y subjetividades y mujeres, maternidades y trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel, en esta mesa, donde vamos a hablar, bueno, sobre todo, muy en especial, de estas nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, ¿no? Estos nuevos retos, las tecnologías siempre nos imponen muchos retos, y en las revistas, pues también son muchos, porque ahora estamos viendo, de alguna manera, nuevas formas de escribir, nuevas formas de investigar utilizando estas tecnologías, y llega el momento de cuestionarnos también hasta dónde se pueden utilizar, hasta dónde es ético utilizarlas, hasta dónde se puede incluso abusar de esto, y qué podemos hacer las revistas para estar preparados para estas nuevas tecnologías, ¿no? Que a lo mejor tampoco es que las rechacemos 100%, pero que tenemos que tener muy claro hasta qué punto las podemos utilizar. Digo, ya lo hemos platicado tanto en las revistas como en trabajos finales, en la propia docencia. Bueno, entonces vamos a dar paso a la primera pregunta y cedo la palabra al maestro Gerardo Aguilar, quien es editor de la revista Intersticios Sociales desde el año pasado. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. También agradecer a quienes nos siguen a través de la página en Facebook en el Colegio de Jalisco. Y pues como ustedes saben, la inteligencia artificial plantea diferentes desafíos para las ciencias sociales, incluyendo la ética del uso de los datos, la precisión en la interpretación de los resultados y el riesgo en los sesgos algorítmicos. De acuerdo con el informe Estado de la Ciencia 2023 presentado ese año por la UNESCO, el 60% de los investigadores en ciencias sociales han expresado preocupación por la transparencia y la reproducibilidad de los resultados generados por la inteligencia artificial. Ante esta situación, para ustedes, ¿cuáles son los principales retos que representa la inteligencia artificial en las ciencias sociales? Si gusta iniciar, doctora Pardo, por favor. Buenos días, Gerardo, Cristina, muchas gracias por la invitación. Después de la primera reunión que tuvimos hace unos meses allá en San Luis Potosí, creo que esta es una segunda reunión que puede ser muy fructífera para las revistas. Y bien, pues este problema de las inteligencias
Creo que es muy preocupante, pero creo que una de las cosas que tendríamos que hacer primero las personas que estamos al frente de las revistas es aprender a manejar las inteligencias artificiales. Creo que en el momento en el que nuestros equipos editoriales estén muy bien capacitados, tendremos las herramientas suficientes no solo para utilizarlas dentro del proceso editorial, sino para poder detectar usos fraudulentos que nos pudieran llegar de los posibles autores. Y en todo caso, llegar a un momento, podríamos incluso, porque va a llegar un momento en que las inteligencias artificiales van a estar presentes en todo, poder determinar si se usan, en qué porcentaje y en qué parte y en qué fases, no solo de la elaboración de los textos, sino también dar información a nuestros usuarios de que la revista la está usando en determinados procesos. Porque aquí lo que tendríamos que priorizar es el uso ético de las inteligencias artificiales. Ahora, yo creo que estamos un poco espantados porque quienes somos de ciencias sociales y humanidades, la parte de estos programas, de estas aplicaciones o de la inteligencia artificial, no nos es muy, ¿cómo podríamos llamarle? No nos es muy familiar entrar a varios de estos procesos, pero tenemos años manejando computadoras, etcétera. Creo que sí podríamos, sobre todo nuestros equipos editoriales, que son generalmente gente mucho más joven, por lo menos en mi caso, pero ustedes son bastante menores que yo, tendrían más herramientas para poder manejarlas. Y entre mejor se puedan manejarlas y aprendamos a manejarlas, más capacitados vamos a estar para detectarlas y su mal uso. No sé si más o menos quedó contestada la pregunta. Sí, adelante, doctor Isaac, por favor. Sí, claro, Gerardo, y gracias a Claudia por la información que nos da inicialmente y ya también escucharemos atentamente a Carla. Y agradecer primero al Colegio de Jalisco por esta oportunidad de estar aquí, al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y a la gente que nos ve, reitero la pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan nuestras ciencias sociales frente a la inteligencia artificial? Y respondo en varias direcciones. La primera es que las inteligencias artificiales que están muy extendidas, es decir, ya no es algo que esté en un inicio, sino que está prácticamente en todo. Ustedes pueden tomar su teléfono celular y si utilizan una aplicación como WhatsApp, ya se van a encontrar una inteligencia artificial ahí. Y este evento que se transmite en Facebook ya cuenta también con una inteligencia artificial. Y si ustedes tienen Microsoft como sistema operativo, pues ya tienen una inteligencia artificial ahí. Y si tienen Apple, también tienen una inteligencia artificial ahí. Es decir, ya está en todos los lugares que ustedes se imaginen, ya se encuentra en todas partes, es omnipresente. Y en el caso específico de las ciencias sociales, lo que va a implicar como reto es que va a fortalecer la falta de compromiso que tienen algunos investigadores para hacer investigación, una investigación real, contundente, que se va a campo o que se va a datos secundarios, porque estas inteligencias artificiales se pueden tomar el reto como el camino fácil para la simulación, para el fraude. La inteligencia artificial tiene como reto para nosotros en las ciencias sociales el cómo vamos a combatir el fraude. El fraude científico está muy extendido. Acaba precisamente de salir un reporte que publicó Cielo México en sus redes sociales, en el cual se habla sobre esta necesidad de ser más vigilantes de lo que se publica, porque varios artículos que ya fueron publicados en revistas como las nuestras resultan ser un fraude. Es decir, esto ya no solo en el área de sociales, sino se extiende a todas las áreas y campos del conocimiento. Y este fraude puede crecer más como resultado de la gran cobertura de la inteligencia artificial,
porque muchos de nosotros estamos presionados por estímulos monetarios que nos llevan, en el lugar de a tener buenas prácticas, nos conducen a tener malas prácticas. La necesidad de estar en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, la necesidad de tener los estímulos de nuestras instituciones, pues nos lleva a cometer malas prácticas, un mal uso de la inteligencia artificial. Ahora, también la inteligencia artificial tiene el reto porque genera muchos sesgos. Aquel que crea que la inteligencia artificial lo resuelve todo, pues se equivoca, porque la inteligencia artificial, todas las que he mencionado, no he dicho una en particular, pero en todos los espacios donde dije que se encuentran, van a generarte sesgos porque la manera en la que están construidas es a partir de información que existía, la comienzan a transformar y el resultado que se ha estado evaluando de esa transformación de la información normalmente tiene sesgos en diferentes dimensiones y profundiza, por lo tanto, la desigualdad y por lo tanto las ciencias sociales no sería la mejor manera de conducirse para realizar investigación científica. Y también nos plantea como reto la falta de transparencia. Un principio fundamental de la ciencia, no solo de las ciencias sociales, es el principio de la replicabilidad. Y cuando un trabajo es replicable, en estricto sentido, pues sería un trabajo científico. Para tener esta replicabilidad necesitas tener acceso a la información. Y si tú utilizaste inteligencia artificial para tu investigación, en muchos de los casos esa inteligencia artificial no es transparente y por lo tanto lo que tú quieres replicar no es posible replicarlo. Incluso si ustedes hacen el ejercicio de entrar a ChatGPT y hacerle una pregunta y luego volverla a hacer en un segundo momento, la respuesta es distinta y es justamente de lo que les estoy hablando. Y claro, está el asunto que decía muy bien Claudia, el tema de los dilemas éticos, de los dilemas legales, ese es otro aspecto con el que seguramente vamos a profundizar enseguida, que también se tiene que considerar para hacer un buen uso de la misma. Entonces, como pueden ver, nos está situando en una situación muy compleja en la que al menos nosotros, los que estamos en este evento, tenemos tres roles: el rol de editor, el rol de investigador y el rol de revisor. Entonces, en esos tres roles hay diferentes aspectos que debemos de considerar cuando decidamos o hacemos uso de las diferentes inteligencias artificiales. Lo dejaría aquí para escuchar a Carla y continuar. Gracias. Adelante, doctora, por favor. La Gracias. escuchamos Bueno, con en primera atención. instancia me gustaría pues agradecer al Colegio de Jalisco y sobre todo a la doctora Cristina Alviso por la invitación a participar en este diálogo que de inicio plantea unas preguntas provocadoras y que han llevado me supongo que a todos los que estamos participando a pensar muchas aristas del uso de la IA, ¿no? Bueno, en relación con esta pregunta de cuáles son los principales retos que enfrentan que representa la IA en las ciencias sociales, bueno, yo pensé un poco en la labor del cientista social y cómo la IA pues amenaza la originalidad, ¿no? La originalidad de las ideas, no solamente en términos del producto terminado, ¿no? Sino la posibilidad creadora de conocimiento del sujeto investigador en ciencias sociales, ¿no? O sea, al final, la ciencia es esa posibilidad de partir e ir más allá de la replicabilidad del conocimiento a la creación, ¿no? Y me parece que la IA sí atenta contra esa posibilidad de originalidad creadora del ser humano, ¿no? Me preocupa a mí particularmente que la IA podría habituar a los sujetos investigadores sociales a no desmenuzar los saberes, ¿no? Lo pienso como si dieran un durazno masticado y los sujetos olviden un poco cómo masticar ese durazno completo con todo el rigor, con todos los elementos, con toda la dureza que a veces hay en algunas teorías, ¿no? Me preocupa que los cientistas sociales vayan poco a poco perdiendo esta capacidad de aprender a aprender, de buscar información, de poner en contraste una serie de teorías e ideas que la IA ya te las da desmenuzadas, ¿no? Entonces creo que atenta contra eso, es un riesgo. También me preocupa un poco esta brecha me preocupa un poco como esta brecha que genera la IA entre el para qué de la investigación en ciencias sociales, ¿no? O sea,
Si al final la lógica va a ser el reporte escrito, pues entonces atenta no solamente contra las ciencias sociales, sino contra la ética científica, ¿no? Porque estaríamos pensando que el para qué ya no es el aportar políticamente a la solución de un conflicto, críticamente a la propuesta de ideas innovadoras en torno a una problemática, sino el para qué mismo se convierte en un asunto de indicadores de productividad, como bien lo decía el doctor Isaac, ¿no? Entonces también veo ese tema como una de las aristas problemáticas que se están poniendo en riesgo con el uso de la IA, ¿no? También me preocupa un poco esta brecha que se va haciendo entre el verdadero conocimiento y la simulación de conocimiento, ¿no? Cada vez es más frecuente que veamos a investigadores cientistas en distintos escenarios, tesistas, estudiantes, colegas que no logran articular una respuesta coherente en torno al uso de una teoría porque parece que no la profundizaron, ¿no? Entonces, esta brecha entre el saber escrito y el saber oral y cómo eso impacta incluso a lo mejor en la docencia, en la calidad de los eventos académicos, en el diálogo en científico, me parece que puede ser un tema también complicado. Y bueno, este tema que se anticipaba el doctor Isaac y que yo también lo había puesto entre mi punteo de ideas, que es el tema de la replicabilidad. O sea, está más que demostrado que si 5 personas distintas le hacen una pregunta a la IA les va a dar 5 respuestas distintas, todas válidas, todas hechas a partir de una serie de análisis históricos, de intereses, de tendencias políticas del sujeto que ha preguntado, pero entonces no estamos ante la veracidad del conocimiento, ¿no? O sea, no estamos ante un conocimiento veraz, uniforme, sino más bien a un conocimiento, y aparte tampoco es un conocimiento objetivo, sino que hay un cierto sesgo a partir del historial del usuario que va dejando una huella digital y que eso va generando unas tendencias que la IA nos da y que además no la simula como información veraz, ¿no? Confiable. Entonces también eso me preocupa porque no hay replicabilidad, pero tampoco veracidad, ¿no? También me parece un poco que un desafío para las personas que nos estamos formando en las ciencias sociales, que queremos un lugar como investigadores sociales nacional o internacional, es cómo pasar del revisionismo de información que nos provee la IA a la generación real de propuestas analíticas, críticas, situadas, pertinentes contextualmente, pero además que sean creativas e innovadoras, ¿no? Entonces, no somos revisionistas. Al final lo que estamos haciendo es una serie de reportes técnicos basados en IA que nos proveen de una serie de información, pero el criterio analítico no es negociable, no es renunciable, ¿no? Entonces creo que son varias aristas problemáticas, como bien lo anticipaba la doctora Claudia y bueno, que después lo complementaba también el doctor Isaac. Ya la IA es una realidad, cada vez va a estar más presente, no solo en los reportes de investigación, no solamente en las revistas, sino en todos los escenarios, pero al final no podemos dejar de pensar en estos retos que nos plantea como pensadores sociales, ¿no? O sea, porque además también esto apolitiza la ciencia, esto tecnifica la ciencia, cambia la misión, el vocacionamiento mismo del ser científico. Entonces, creo que sí son aristas más profundas que el uso mismo de la herramienta y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y eso nos va a implicar, pues, pensar qué filtros, qué estrategias, qué herramientas poner para hacer un uso de la IA que nos permita no renunciar a estos distintos elementos, ¿no? Que además son, me parece que el corazón del por qué muchos han decidido a encauzar el oficio del cientista social, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejo mi participación. Muchas gracias. Y muchas gracias. Esta primera ronda, como bien señalan, nos dejó también muchas vetas, muchas aristas de las cuales hay que seguir trabajando, ¿no? Definitivamente, como señaló la doctora Claudia, pues tenemos que aprender, ¿no? Lo principal que tenemos que hacer los editores y directores de revista es acercarnos y ver cómo se trabajan la inteligencia artificial. Coincido con ustedes, yo me metí a un curso en que Cielo nos está dando gratuito, ¿no? Que también tenemos un poco esa ventaja. Y yo sí me puse a jugar, ¿no? Con la inteligencia artificial, como señalan ustedes, y la misma pregunta me daba respuestas distintas, y algo que también es un tanto grave y que se va con lo que ustedes ya también comentaron,
es que incluso a veces da referencias bibliográficas falsas, ¿no? Entonces, o sea, el que haya gente o estudiantes ahorita que creen que es muy real, que te va a dar cosas muy científicas, pues no es cierto, ¿no? Entonces hay como muchos temas ahí y que como yo señalan ustedes, va hacia lo fraudulento, ¿no? Que ya sabemos que hay mucho, y hacia pues esa falta de transparencia, de ética. Y las revistas hemos lidiado muchísimo con el plagio y ahora estamos lidiando con esto, ¿no? Que es como una nueva forma de plagio, ¿no? O sea, no hay ética y sabemos también que detrás de eso pues hay una comunidad científica presionada, ¿no? Pero bueno, nosotros como revistas o instituciones educativas pues nos toca también controlar eso, ¿no? Como bien dice la doctora también Carla, o sea, tenemos que apostarle pues, a la originalidad y a que se cree un conocimiento, ¿no? Un conocimiento basado también en estas fuentes y en datos. Siguiendo con esto, bueno, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué posturas deben tomar las revistas científicas en ciencias sociales y humanidades frente al uso de la inteligencia artificial? Hay revistas que ya están señalando y pidiendo a los autores que especifiquen si usó inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nosotros debemos apoyarla, no apoyarla, pues ya se habló un poquito en la primera ronda un poco de esto, pero ¿ustedes cómo ven? ¿La debemos apoyar, no? ¿O con qué condiciones estaríamos dispuestos a que se use la inteligencia artificial? Bueno, seguimos igual si gusta con la misma ronda con la doctora Claudia. Bueno, pues como comentó Isaac y Carla, y hemos estado viendo ya, pues las inteligencias artificiales es una realidad a la que vamos a tenerle que entrar todos, pero ¿hasta qué punto podemos aceptar y utilizar nosotros mismos como editores el uso de las inteligencias artificiales para nuestro largo trabajo? Tal vez una parte que podríamos utilizar sería para una primera revisión como editores, porque nos puede ayudar en algunas casas, en algunos puntos, pero nunca sustituir al revisor humano que nos va a dar el dictamen más preciso o el dictamen correcto, ¿no? Nos puede indicar si hay problemas de redacción, etcétera. Muchas cosas nos puede indicar. De hecho, la gran mayoría de los editores utilizamos algún programa como Authenticate para revisar el primer filtro que hacemos para verificar qué tanta similitud tiene y si pasa este primer filtro. Otro podría ser ¿no? De la inteligencia artificial para que nos diera un listado de posibles especialistas. En fin, podemos utilizarla, pero tendríamos que en nuestras plataformas indicar en qué proceso se está utilizando. Para los autores, tal vez en ciencias sociales podríamos aceptar ciertos porcentajes en algunos procesos. En algunos procesos que pudieran ser, no sé, la elaboración de gráficas o cuadros, imágenes, algo así, pero nunca aceptar que pudiera estar en los procesos de redacción o análisis, porque no va a suplir el análisis humano. Sabemos que nos van a querer colar artículos elaborados con inteligencia artificial, pero creo que después de capacitarnos, y este es lo que mencionabas, Cristina, del curso que está dando Cielo, que yo no estoy tomando, pero mi equipo editorial sí, eso nos puede dar la herramienta para detectar. Pero a los autores habría que indicarles áreas en las que podrían utilizarse y el porcentaje. Nunca utilizar la inteligencia artificial, repito, como autor o como coautor. Pero sí, en algún momento se va a hacer. Y habrá áreas de las ciencias sociales en donde pueda ser más utilizada y otras en las que sea
más difícil. Quiero pensar, no sé, en lo que es mi campo, historia. Me parece que son pocas los espacios en donde podríamos utilizarlo, pero tal vez después de una capacitación y en un manejo correcto de de varios programas de IAS, podríamos abrir el panorama de en qué podríamos utilizarlo. Lo que sí tendríamos que hacer mucho énfasis es en el uso ético, porque creo que ahí es en donde todas las revistas estamos temerosas del mal uso que se haga, porque sabemos que hay plagio y ahora que nos lleguen artículos elaborados o en una mayor parte elaborados por inteligencia artificial, es lo que yo creo que nos tiene con más pendiente a las revistas, ¿no? Y sobre todo también por lo que ya mencionaba Isaac, la presión de mantener las becas, de mantener el SNI y todas estas presiones académicas pueden hacer gente desesperada, y ya lo vimos en años anteriores como plagiaban descaradamente, no un artículo, libros enteros o tesis, ¿no? Entonces, el uso ético de cualquier herramienta tiene que ser, digamos, la premisa de todos de investigadores, tanto como autores, como editores y revisores. Bien, si gustan, bueno, continúo en ese orden que marcamos en la primera pregunta. Aquí encuentro varias coincidencias con Claudia y seguramente también las habrá con Carla. En el caso de la revista para la cual trabajo, pues nosotros ya decidimos que la postura que adoptamos es que se permite el uso de la inteligencia artificial. Les digo esto porque justamente hace algunos días me tocó revisar alguna otra revista del mundo editorial mexicano y me encontré con que de manera directa en las normas editoriales se indicaba que no se permite el uso de la inteligencia artificial. Entonces existen, yo creo que estos dos posicionamientos actualmente, aquellos que te hacen expreso que no es posible que uses inteligencia artificial en ninguna etapa de la elaboración del artículo que entregas, y visiones como la nuestra, que les platicaré ahora más, en la cual sí estamos interesados en recibir artículos que fueron elaborados con el uso de inteligencia artificial en algunas partes declaradas del artículo. Por ejemplo, es válido para nosotros que se utilice la inteligencia artificial para la elaboración de la revisión de literatura. Ustedes saben que revisar la literatura hoy ya no es una tarea fácil, porque tenemos que revisar múltiples fuentes. Existen miles de bases de datos y miles, obviamente, de trabajos publicados. Entonces, las inteligencias artificiales ayudan, algunas de ellas, a hacer mucho más simple este trabajo. Entonces, cuando un autor declara que utilizó la inteligencia artificial para la revisión de la literatura y lo dice expresamente cómo lo hizo, cómo llevó a cabo el procedimiento, es otro aspecto metodológico que debe de incluir, pues lo vemos de buena manera. También cuando la utiliza para, en este caso, como un apoyo para la explicación de los resultados, porque muchas veces en ciertos campos del conocimiento los resultados pueden ser complejos de interpretación, entonces se apoyan en la inteligencia artificial para que se facilite la interpretación de dichos resultados sin que sustituya un análisis humano, es decir, del propio investigador, que le permita mejorar la salida del resultado que finalmente se publica en revistas como la nuestra. También apoyos en otras direcciones, por ejemplo, metodológicos. Hay inteligencias artificiales que sustituyen a muchos softwares. Por ejemplo, en el campo de lo cualitativo, el análisis de entrevistas se puede llevar a buen puerto con el uso de inteligencia artificial. Así que cuando un autor declara que la interpretación, la clasificación, el orden de sus entrevistas fue llevado a cabo con el uso de determinada inteligencia artificial, bueno, también lo validamos, lo vemos bien,
Pero otra vez, en todo caso, vean cómo he estado diciendo, siempre y cuando se señale en qué parte del documento y bajo qué términos se hizo uso de las diferentes inteligencias artificiales. Esa es otra. Un autor en un artículo no puede únicamente reportar una sola inteligencia artificial porque no es creíble. Es decir, sabemos que normalmente hay varias y estas te apoyan con diferentes situaciones en la elaboración de un reporte de investigación. Entonces, nuestra postura es esa, es clara, es decir, sí aceptamos su uso, pero siempre declara cómo lo estás haciendo. Incluso en normas editoriales pusimos un modelo de cómo debe de citarse en términos generales el uso de la inteligencia artificial. Pero finalmente somos nosotros, los seres humanos, los que debemos de tener, digamos, el mayor aporte en la elaboración de un documento. No son las inteligencias artificiales coautoras, creo que Claudia lo mencionó, no son coautoras, es decir, no vayan a hacer cometer este error de poner ahí a SciSpace, Elicit, Consensus, ChatGPT, en fin, Gemini, ponerlos como coautores, porque bajo ninguna circunstancia pueden aparecer como coautores, porque quiero hacer énfasis de que las inteligencias artificiales solo son instrumentos de apoyo a nuestras tareas investigadoras. Y por eso creo que soy optimista, es decir, no creo que sean un problema, creo que van a seguir mejorando estas herramientas. Y a nosotros, como toda tecnología, que es el nombre genérico de esta charla, como toda tecnología, nos ahorrarán tiempo que podremos dedicar a otras actividades que sean más rentables para nosotros como seres humanos. Por ejemplo, para descansar, para tener más ratos de ocio, de desestrés. Entonces yo creo que va en esa dirección, como toda herramienta. Yo creo como cuando apareció la calculadora, que algunos profesores decían, no la uses, hazlo a mano, a la forma antigua, porque si no lo haces de la manera antigua, tu cerebro va a dejar de funcionar y entonces en un futuro vamos a tener una humanidad que no pensará en ninguna solución creativa. Y no ha sido así. Los dispositivos que ahorita estamos utilizando, vean de qué manera tan atractiva nos permite llevar a cabo nuestro trabajo científico y lo podemos hacer gracias a este progreso tecnológico. Yo creo que justamente en esa misma dirección va la creciente fuerza que toman en particular las inteligencias artificiales, así que hay que regular. Entonces yo creo que nos corresponde como revistas tener manuales profundos, extendidos de cómo debe de hacerse uso de la inteligencia artificial. Y para esto ya existe COPE, por cierto, con esto cierro. COPE ya hay algunos lineamientos que nos presenta para que hagamos un uso de la inteligencia artificial, pero no es la única. Ayer estaba yo leyendo un reporte que se publicó en la Universidad de Costa Rica, donde te va presentando flujogramas de cómo actuar en función de si eres revisor, de si eres editor o si eres autor. O sea que tenemos muchas herramientas también disponibles para saber cómo vamos a afrontar esta mejora de las tecnologías en el mundo científico o editorial. Lo dejaría aquí para escuchar a Carla. Gracias. Muchas gracias, bueno, por el espacio de esta pregunta. Muy interesante escuchar a la doctora Claudia, al doctor Isaac. Bueno, a mí me gustaría partir diciendo que creo que es imposible ya no incorporarla ahí en las revistas, ¿no? O sea, partimos en la pregunta anterior hablando pues de todos los retos que nos desafía, pero también diciendo que pues ya es una realidad, están aquí y además cada vez son más usadas y pues la clave va a estar me parece que en dos cosas. Por un lado, en regular y explicitar su uso y por otro lado, pues también plantearnos las utilidades que nos pueden ofrecer a partir de esta regulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los editores puede ser muy interesante de buscar especialistas a partir de las IAs, pero además también a lo mejor hacer un ejercicio de revisión no solo de la autenticidad, sino del documento mismo. O sea, le podemos pedir a la IA que funja como un tercer revisor y contrastar las voces de los otros dos revisores humanos y ver cuál es la diferencia de criterios, por ejemplo. Le podemos pedir a la IA como editores también que ella misma nos diga si ese trabajo fue hecho por alguna IA similar o como bien lo ha ido incorporando Turnitin o Authenticate, preguntar a través de estos programas si el documento es original, ¿no? O si tiene plagio, etcétera.
Entonces creo que pues en ese sentido la postura es usarla con regulación, con claridad, con explicitez para todos los actores incluidos en el proceso editorial, tanto autores, revisores y editores. Pero para esto creo que sí es muy importante explicitar y diferenciar con mucha honestidad qué es lo propio y qué es lo elaborado por la IA, ¿no? No podemos quedarnos solamente, sabemos que uno de los criterios importantes para la construcción de conocimiento científico, pero también para la determinación de la publicación es la triangulación y la confirmabilidad y el contraste por actores, ¿no? Entonces, si pensamos a la IA como un actor más, pues nos da una segunda vista. Eso no va a sustituir el ejercicio del editor, tampoco el ejercicio de los revisores, o sea, no puede, ni el del propio autor, ¿no? Entonces puede ser una voz más que está participando en esa configuración y revisión de qué se publica y qué no, ¿no? Creo que también es muy importante, a lo mejor, además de estos manuales con los que coincido totalmente con el doctor Isaac, para regular específicamente qué, cómo y de qué manera se puede usar, cómo se va a citar, cuáles son los apartados que sí, los apartados que no, también creo que se podría usar como una estrategia de análisis mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor se podría solicitar obligatoriamente el uso de 3 IAs para problematizar algo del estado del arte y luego solicitar críticamente una postura del autor ante esta revisión exhaustiva, ¿no? O sea, también pensar en cómo esto reconfiguraría la propia escritura de artículos, ¿no? O sea, si yo al final puedo con la IA simplificar el proceso de revisión de estado del arte y en lugar de revisar 70 obras voy a revisar 3000, pues entonces, qué bueno que la IA me haga esa tarea revisionista, pero ¿qué es el aporte que yo voy a hacer como autor del documento a partir de esto, ¿no? Me parece que lo que da el carácter distintivo del autor del documento, pues es esta lógica analítica y crítica ante los materiales que se encuentran, ¿no? Entonces, incluso las revistas nos podríamos plantear también hacer sugerencias de cómo usarlo y visibilizar estas cosas que poco a poco nos vamos enterando sobre las IAs y que a lo mejor no están tan del dominio público, ¿no? Por ejemplo, que no es neutral, que no es objetiva, que tiene tendencias muchas veces históricas desde la huella digital, que tiene tendencias a lo mejor de sobre representar algo que está más ligado a fines más amplios, etcétera, para incentivar a estos cientistas sociales a que la usen con un ojo crítico, ¿no? Y eso pues puede convertirse incluso la propia IA en una herramienta de análisis y de crítica que el investigador puede depositar en sus documentos, ¿no? Entonces, en términos editoriales me parece que nos puede funcionar, en términos de a lo mejor incorporar nuevas voces a los revisores, como revisores pares nos puede funcionar y a los autores pues también, siempre y cuando haya un uso claramente diferenciado de lo propio y de lo construido por IA, ¿no? O sea, habrá que también pensar cómo ir avanzando hacia el tema de la ética en cuanto al uso y la diferenciación entre lo que fue construido y lo que no. Y bueno, pues eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Es muy interesante esta ronda de respuestas que nos han planteado que para las revistas científicas tiene que haber hacia los autores claridad, que sí, que no se puede publicar, utilizando las herramientas de inteligencia artificial con transparencia sobre todo. Y en este sentido, pues desde 2021 se señalaba que la revista Nature señaló la necesidad de desarrollar normas claras para distinguir entre la asistencia legítima de la inteligencia artificial y el plagio. En este sentido, ¿cuál es la línea entre el plagio y el mal uso de la inteligencia artificial desde su punto de vista? ¿Empiezo? Sí, Sí, ¿verdad? por favor, doctora. Bueno, yo creo que lo que más nos preocupa a los editores, uno, que nos lleguen antes de que existieran las inteligencias. Creo que lo que más nos preocupaba es que nos llegara algún artículo que hubiera sido plagiado, ya sea en su totalidad o en partes. Y ahora con las inteligencias artificiales ya hemos visto que se puede armar prácticamente
cualquier artículo de cualquier tema. De hecho, Jesús López, que es nuestro secretario de redacción, se tomó la tarea de entrar a una inteligencia artificial y generar un artículo para ver el conocimiento, la experiencia es la mejor capacitación, ¿no? Entonces, eso fue un ejercicio bastante ilustrativo de lo que nos puede llegar. Incluso por muy completa que pueda ser una inteligencia artificial, sí se pueden llegar a notar en ciertas expresiones del texto que podríamos decir no humanas, que ahí está una trampa, que parte de ese artículo no fue generado por un ser humano, sino por una inteligencia artificial, y eso también nos puede ayudar. Sin embargo, una vez que se tiene el documento en Word, alguien muy hábil puede eliminar estas expresiones extrañas que vienen en el texto y mandarlo, y a lo mejor que pegue en cualquier revista. Esto tal vez no es sinónimo de plagio, pero sí de trampa. Y eso es lo que más nos preocupa a los editores, y los que estamos aquí no me dejarán mentir. Es o sea, antes nos preocupábamos porque era muy difícil encontrar dictaminadores. Ahora no solamente es difícil encontrar dictaminadores, sino que tenemos que estar muy pendientes, no solo del plagio, que ya era un problema con el que estábamos preocupados todo el tiempo, sino que nos envíen textos y que pasen textos generados por una inteligencia y que en algún momento pudiéramos publicar. Pero aquí la línea es muy sutil. No es un plagio total de otro artículo, de otro autor, pero sí es una trampa. Una trampa que habla de una falta total de ética y de una desesperación por publicar. Eso lo hemos visto siempre, ¿no? El querer engrosar un currículum con trampas no es nada ético. Por eso debemos de marcar si nuestras revistas y nuestros comités de redacción aceptan la utilización de inteligencias artificiales para la elaboración de los textos, aclarar en qué partes, qué porcentaje, y, como dicen, una total transparencia. Citar correctamente e indicar qué inteligencias fueron utilizadas. Sabemos que no toda la gente lo va a hacer, porque la falta de ética se da en todos los campos, pero debemos especificarlo. Al mismo tiempo, nuestras revistas, nuestros comités de redacción determinarán si se van a aceptar, y es lo que acabo de decir, ¿no? Porcentaje, lugar, etcétera. Y nosotros también tenemos que decir, como revistas, vamos a utilizar las inteligencias artificiales para tales procesos, para tales partes del proceso editorial, con una total claridad y transparencia para que no haya errores. El problema aquí no es si es plagio o es elaborado un artículo en un alto porcentaje de inteligencia artificial, sino detectar cuál es el mal uso. El mal uso creo que es tal vez lo más difícil, pero no tardan en salir una inteligencia artificial que nos diga, tal parte fue elaborada de aquí, de allá y de más allá. Estoy segura de eso. Pero repito lo que dije muy al principio. Si no estamos capacitados en el manejo y uso
de estas herramientas, no vamos a poder ni incorporarlas a nuestros procesos editoriales, ni vamos a poder detectar un mal uso de parte de los autores. Aunque creo que la mayor parte, el mayor porcentaje de autores siempre envía textos, colaboraciones con calidad y desde un buen manejo ético de todas las fuentes. Entonces, esperemos que confiando en esto, seamos claros en nuestras normas para el uso, porque mientras esto sea claro, nuestros autores también podrán saber qué es lo que pueden hacer y qué no. Bien, continuando con este tema, yo creo que efectivamente la línea entre el plagio y el mal uso de la inteligencia artificial, pues es muy delgada, porque miren, ya existen, escuchando a Claudia, ya existen dos herramientas que les voy a mencionar ahora. Por un lado, existe una herramienta que se llama WriteHuman. WriteHuman, como su nombre lo dice, es una herramienta que va a ayudarte para que un texto que tú hayas generado por inteligencia artificial tenga la apariencia de ser un texto escrito por un ser humano. Por el otro lado, existe otra herramienta que se llama Copylix. Esa herramienta de Copylix permite hacer un análisis de un texto y determinar si ha habido en la elaboración de dicho texto el uso de inteligencia artificial. Es decir, existe en el lenguaje de la lucha libre mexicana la llave y la contrallave. Entonces así estamos ahorita en el mundo de la inteligencia artificial. Y nosotros aquí, al menos ahora que decían Identikit, que la usan, yo creo que todos los que aquí estamos en la charla, como parte de los procesos de verificación de nuestras revistas, existe también Turnitin, y Turnitin ha hecho un esfuerzo también para que se pueda detectar el uso de inteligencia artificial. Así que nuestras tareas será, pues como decía Claudia, antes preocupadillos primero porque llegaran trabajos de calidad, que fueran originales, buscarle sus revisores apropiados y luego, claro, también que no hubiera plagio en ninguna parte del documento. Entonces se agrega una tarea a las ya de por sí complejas tareas que tenemos, que es ahora la de conocer estas herramientas, porque miren, nada más les dije aquí dos de ellas, ¿verdad? Pero en el mercado existen más. Y ninguna de estas herramientas es, por cierto, gratuita, que esa podría ser, ahora estoy recordando, un punto para salvarnos un poquito, porque aquel investigador que quiera hacer uso o un mal uso de la inteligencia artificial, pues se va a enfrentar al reto de pagar por ella, porque las versiones gratuitas de todas las inteligencias artificiales, obviamente que están dando pruebas, están dando apenas un primer bocado del potencial que tienen. Para realmente que fueran de utilidad para alguien, pues se tiene que pagar por las versiones completas. Entonces no hay almuerzo gratis en este tema de las inteligencias artificiales, hay que pagar. Entonces ya eso nos ayuda un poco porque los investigadores fraudulentos, pues a veces son tan perezosos que también no quieren pagar y quieren hacer uso de las herramientas gratuitas y esas van a ser fácilmente detectables por nosotros. El tema es que nos están poniendo más trabajo. Y recuerden para la gente que nos ve, al menos quienes formamos parte de revistas científicas en universidades públicas o centros públicos de investigación, no tenemos mucho presupuesto y no contamos con suficiente personal. Y luego muchos de los que aquí somos editores, además somos investigadores, entonces tenemos también que cumplir con tareas docentes. Entonces nuestra agenda se comprime, está muy limitada y nos queda poquito tiempo para hacer estas tareas que les mencioné, a la que se está sumando la verificación de un buen uso o un mal uso, en su caso, de las inteligencias artificiales. Entonces, no es nada fácil para nosotros y claramente los investigadores fraudulentos lo saben, ¿eh? Esta información la tienen y por eso le apuestan a enviarnos un documento que cae en el mal uso de la inteligencia artificial y por supuesto lo de todos los días, el plagio, ¿no? Entonces, esta información la tienen y también, claro, como yo creo que lo decía Claudia, pues mucha gente
es muy honesta, es decir, no es afortunadamente un asunto extendido. Yo creo que más bien son casos particulares de estas personas que quieren la fama. Me tocó conocer, por ejemplo, un investigador que en un solo año ya llevaba publicados 40 manuscritos. Pues algo ahí no está del todo bien, ¿no? Se tendría que revisar qué está produciendo, cómo lo está produciendo. La fama a veces, este exceso de búsqueda de tener más renta, más ingreso. Y entonces estos casos yo los veo como más bien limitados. A mí en mi experiencia editorial, lo normal es gente honesta y gente que está haciendo un esfuerzo honesto, sincero por entregar un manuscrito original. Y entonces, bueno, ojalá siga siendo así, pero el riesgo del que estamos hablando es que se vean tentados, ¿verdad? O sea, de que se vean tentados a decir, no, pues de alguna manera tengo que acelerar la cantidad de productos que estoy publicando y que hagan uso de estas herramientas. Entonces es muy delgada la línea, en mi opinión. Eso sería todo de mi parte. Bueno, pues por mi parte, en relación con esta pregunta, yo creo que hay una línea que conecta y que históricamente ha conectado el plagio y el mal uso de la IA, ¿no? Y ese es el tema de la ética. O sea, al final, antes de la IA, las personas que deseaban publicar con un asunto más, pues, ligado al fin de la productividad desmedida, pues lo hacían con problemas importantes de plagio, ¿no? Mala citación, no reconocimiento adecuado de las paráfrasis, etcétera. Y el factor común entre ambos, pues siempre ha sido el para qué, ¿no? El para qué de la ciencia, el para qué de la publicación. Y bueno, pues ahora lo que hace la IA, pues por supuesto que es facilitar este problema para todos los actores que publican sin ética y sin un compromiso real con el conocimiento, ¿no? Entonces, si bien a nosotros como editores es un tema que nos compete, que nos preocupa y que además nos ocupa, me parece que también debe de ser altamente repensado, incluso por los organismos de medición, por el propio CONACYT, el SNI, la propia formación del investigador para problematizar esto. Ciertamente coincido con el doctor Isaac que no son los más casos y hay personas que antes no usaban o no cometían errores de plagio y que van a seguir sin hacerlo, ¿no? Porque también lo que se ha mostrado un poco con el uso de las tecnologías digitales en distintos ámbitos es que en el ámbito virtual, que en el espacio virtual pues se reproducen muchas de las maneras de aproximarse a la vida que están en el cara a cara, ¿no? Entonces, creo que sí va a haber que reforzar mucho la mirada crítica por parte de los consejos editoriales, de los comités revisores, pues para ver cómo se está usando, si hay una explicitación de qué es propio, qué es ajeno, si se incorporó o no. E incluso pues también necesita un compromiso institucional pues, de las universidades en las que están adscritas nuestras revistas, pues para también dar algunas condiciones para poder tener las tecnologías necesarias para poder evaluar si se ha usado IA o no, ¿no? O sea, me parece que sin duda implica un desafío, o sea, implica complejizar la tarea que siempre hemos hecho, que implica también pues una serie de condiciones materiales, como tener los programas tecnológicos que nos permitan verificarlo, capacitar a los revisores para que lo puedan ver con un ojo más crítico, para que sean más cuidadosos de eso, capacitarnos nosotros o los asistentes editoriales, ¿no? Pero ese desafío no implica nada más como el término de la resolución de poder cometer plagio por uso de IA, ¿no? Sino implica también pensar en cómo pues invitar a la producción de conocimiento que tenga otros fines, ¿no? No simplemente el tema del indicador, ¿no? Creo que eso también es un ejercicio que tiene que ir como en varias aristas simultáneas. Algunas nos competen y otras no nos competen, pero sí podemos también incentivar a nuestras instituciones, pues para que formen en términos de eso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un comité de revisores, pues a lo mejor que ese comité de revisores también sepa el uso de ciertos programas, tener a lo mejor que todo el comité tenga, no sé, licencias suficientes de Turnitin para poderlo verificar, etcétera, ¿no? Entonces creo que nos plantea un desafío, también un aprendizaje, yo creo,
porque también nos va permitiendo un poco ver con ojo crítico, con ojo más crítico todavía los textos que recibimos, ¿no? Ya no solamente es una evaluación de forma y de fondo como siempre se hace, sino también una evaluación pues incluso de coherencia interna, de transparencia, de, no sé, de consistencia de la información presentada, ¿no? Entonces, creo que pues ahí tenemos nuevas tareas y retos. eh, y bueno, pues pensar también que no son todos los casos, que sí nos preocupa como revistas, pero me parece que siempre hemos lidiado con el plagio. Ahora seguramente se acelera con el uso de la IA, pero siempre se ha lidiado con el plagio y pues también a lo mejor con el uso de la IA podemos acelerar el proceso de identificarlo, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias. Y muchas gracias. Bueno, esta ronda también ha sido muy interesante. Nos queda claro que no es cuestionarnos el uso, ¿no? Sino más bien cuestionarnos que ese uso sea ético, ¿no? Que se esté señalando. Han manejado ahorita puntos que yo creo que son claves en nuestras revistas. Por ejemplo, que nos están dando más trabajo, ¿no? Como señala el doctor Isaac. O sea, es más trabajo y son más gastos que muchas de las revistas no tenemos pues esos recursos, ¿no? La mayor parte de las revistas mexicanas en otros foros se ha visto que uno de sus grandes problemas es el recurso y obviamente que tienen muy poco personal trabajando. Entonces, creo que por ahí también es algo que nos está llevando a estos retos. Como bien dicen, por ejemplo, nuestra revista en Intersticios Sociales, a lo largo de estos más de 13 años, se han localizado cerca de 5 o 6 casos de plagio, ¿no? Entonces, de todo lo que recibimos, sí es poco, sin embargo, bueno, ahorita la inteligencia artificial nos lleva a nuevos retos, coincido con ustedes. Por ejemplo, decir, bueno, es que la podemos usar. Yo creo que algo que nos falla mucho a veces en ciencias sociales es justamente saber hacer gráficos, saber hacer todas estas cosas que la inteligencia artificial nos va a poder ayudar, ¿no? Entonces, usarla en lo que nos puede servir, en esas cosas en las que a lo mejor no somos tan diestros. Entonces, es más bien ese uso ético. Bueno, de alguna manera, la siguiente pregunta ya se respondió, entonces voy a aplicar otra, ¿no? Pero bueno, que se desprende un poquito de aquí. Algo de lo que se ha dicho mucho y es justamente de que las revistas, pues, significan ciertos gastos, es lo que nos quejamos mucho. Y en otros foros ha dicho, bueno, es que la inteligencia artificial puede ayudarles a sustituir a ciertas personas, ¿no? Entonces, yo hago esta pregunta, o sea, ¿podemos sustituir, por ejemplo, personal de la revista, correctores de estilo, etcétera, por la inteligencia artificial cuando una de nuestras mayores quejas ha sido que estamos muy precarizados en presupuesto y en personal? Entonces, de alguna manera, ciertas instituciones dicen, la inteligencia artificial te va a ayudar. Yo lo veo en mi punto personal como un retroceso, ¿no? Decir, bueno, todavía nos van a quitar un poquito más de lo que personal, podemos utilizarla más allá, en verdad, como por ejemplo en este caso, para corrección de estilo, nos puede ayudar a hacerlo, porque a final de cuentas vamos a necesitar ese ojo humano a otra revisión, o nos podemos confiar en la revisión, corrección de estilo de la inteligencia artificial. A ver, empiezo. Bueno, yo creo que las inteligencias artificiales nunca podrían sustituir al, a un corrector de estilo, por empezar con alguno de las personas con las que siempre estamos en constante contacto. Quiero pensar, no sé, algún pequeño detalle cuando has hecho un libro o un artículo en donde puedes ir, en el caso de los que estamos en el instituto o de los autores, podemos ir directamente o establecer contacto directo los autores, a veces con el corrector de estilo para decirle, a ver, tal detalle no son dos Castillas, es Castilla-La Mancha y Castilla la Nueva de un artículo, ¿no? Por decir un ejemplo que pasó hace unos meses. La inteligencia artificial no vas a poder entrar con este diálogo directo, pero sí con el corrector. Lo que sí creo es que
podría facilitar el trabajo, no solamente de poder encontrar un listado de especialistas que pudieran dictaminar artículos o libros en todo el largo proceso editorial que tienen nuestras instituciones, sino a lo mejor hacer más rápido o eficiente el trabajo de editores, correctores y otros personas que forman parte del largo proceso editorial. ¿Por qué estoy pensando? Siempre los correctores de estilo con los que yo tengo mucho contacto, no solamente por el trabajo, sino por cuestiones de amistad y demás, siempre se quejan de que tienen una pila enorme de artículos o de libros pendientes que se cargan precisamente en estos meses finales porque los investigadores tienen que reportar toda la producción. Entonces están que no pueden, a veces comen en sus escritorios para poder sacar el trabajo. Si pudiéramos tener una herramienta que los ayudara, a lo mejor estos cuellos de botella en el proceso editorial no se darían. Pero siempre tiene que estar el ojo humano para la revisión. Porque a lo mejor la inteligencia artificial lo va a hacer mecánicamente y va a cometer estos errores de hacer expresiones o marcar expresiones que no son correctas, por muy buen manejo que tengan de los idiomas. Siempre va a... En cambio, un corrector de estilo nunca... Es muy raro que llegara a cometer este tipo de errores, ¿no? Y todos conocemos a todo el mundo editorial de nuestras instituciones y sabemos que es gente que tiene largos años de experiencia. Ahora, yo creo que en algún momento dado tenemos que empezar a incorporar las inteligencias a nuestros procesos de investigación, como ya marcaba esta Carla, para poder hacer una revisión del estado del arte, pues a lo mejor ya no tenemos esta capacidad de revisar todas las publicaciones de determinado tema, porque hay tanta producción que resulta imposible. Ahí está la inteligencia artificial bien utilizada, puede hacer maravillas. Y lo que hemos estado marcando, tanto Isaac como Carla y yo, aquí el gran problema es la falta de ética para utilizarla. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar más y advertir a nuestros autores que si se encuentra un tipo de proceso así, bueno, pues obviamente el artículo va a ser rechazado y marcar en nuestras normas de colaboración esto, ¿no? El porcentaje, el espacios en donde se puede utilizar y, digamos, una declaración de un uso ético de las inteligencias. Y repito, yo creo que no debe sustituir a nadie, pero sí que estos equipos editoriales puedan usar las inteligencias para hacer más eficiente su trabajo. Eso creo que puede ser muy importante porque finalmente son herramientas que las podemos usar y más adelante no podemos pararnos o detenernos en el tiempo, por muy historiadores que seamos algunos, pero tenemos que incorporar lo que nos está llegando. Yo recuerdo a un profesor que decía que él nunca iba a usar una computadora porque era muy difícil, porque era muy complejo. Pues no, todos le entramos ya desde que empezaron, ustedes no las recuerdan, pero computadoras que les tenías que cargar el programa operativo, que eran prácticamente pues, de la edad de piedra. Y ahora tenemos que entrarle absolutamente a todo lo que nos está llegando, porque si no,
nos vamos a quedar atrás, nuestras revistas se van a quedar atrás y eso no lo podemos permitir. Pues estoy de acuerdo con Claudia y quiero aprovechar el foro para lanzar un mensaje a la compañera Rosaura Ruiz, la nueva secretaria de Ciencia, para que tome en consideración lo siguiente. Las revistas científicas mexicanas necesitan de más personal, necesitan tener personal adscrito de forma permanente para llevar a cabo las diversas tareas y parte de ese personal creo tiene que ser uno especializado en las nuevas tecnologías, ya no digamos solo inteligencia artificial, en las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías nos permiten lo siguiente, al menos lo que yo conozco que pueden hacer. Nos pueden facilitar la búsqueda de revisores, encontrar revisores apropiados para los trabajos que queremos publicar. Por ejemplo, Web of Science, que es una de las principales compañías comerciales, y Scopus, que es la otra, tienen las dos inteligencia artificial que te permite hacer un mejor rastreo de artículos científicos y que si nosotros como editores tuviéramos el acceso total a Web of Science y Scopus, pues podríamos utilizar esas herramientas en versiones completas y en el caso particular de nosotros como editores para seleccionar a los mejores revisores posibles para los artículos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una posibilidad de uso y que como bien dice Claudia, no se trata de desplazar y de decir, ok, uso esta tecnología y va a sustituir a una persona que no, lo que yo propongo es una persona encargada de hacer uso de esas tecnologías en nuestras revistas para que tengamos personal especializado en el uso de estas tecnologías. El otro punto, la traducción. En el caso de nuestra revista, pues nosotros ya decidimos no publicar en inglés por una razón de unirnos a una iniciativa latinoamericana de fortalecimiento de la ciencia social y humana en español, para ser leída desde el público hispano. Pero hay revistas que yo sé que ocupan la traducción al inglés o al francés o al alemán o al japonés o a lenguas originarias mexicanas, porque ya va a ser una necesidad también próximamente. Entonces, para eso están precisamente las tecnologías. Las tecnologías de las que hemos hablado durante esta sesión tienen esa virtud, también tienen la capacidad de hacer traducciones que resultan apropiadas y de hecho así lo han demostrado varios textos publicados en revistas de alto impacto que superan el arbitraje, la revisión, porque se considera que están bien escritas en el idioma original de publicación de esas revistas, ya les digo, inglés, japonés, alemán. Y esa traducción la lograron autores de países en vías de desarrollo gracias al uso de estas tecnologías. Y nuestras revistas, al no tener tantos recursos, nuevamente podrían apoyarse en estas tecnologías para hacer la traducción de los textos y no tener que hacer grandes desembolsos pagando a personas que ofrecen estos servicios. Entonces ahí está una segunda virtud. Y una tercera que me ha llamado mucho la atención, en Noesis nos damos mucho a la tarea no solo de revisar, aceptar y publicar, sino que estamos tratando de dar un paso extra. Y ese paso extra es la divulgación de lo publicado. Entonces las inteligencias artificiales, recientemente, ya no voy a decir los nombres, por ahí he dicho algunas, pero ya no quiero decir nombres, por ahí una de estas compañías tiene la virtud de que uno sube el artículo que publicó, en este caso, si nosotros como editores subimos los artículos que publicamos, esa inteligencia artificial hace una síntesis muy, muy buena, la verdad, donde recupera los aspectos principales y de más valor o que más puede llamar la atención del artículo y genera un video en automático. Incluso yo puedo poner mi rostro, decir unas cuantas palabras y la inteligencia artificial usa esa información que le di, me pide, claro, por supuesto, que autorice, que haga una transformación de mi imagen y que haga uso de mi voz para estos videos y finalmente me autorizas y genera el video promocional del artículo y ese video se puede colocar en redes sociales, por ejemplo, para que alcance a un mayor público y para que tenga un mayor impacto en la sociedad y ya no solo sea el artículo en la revista y en las bases en las que se hospeda la revista, sino que se llegue a un público mucho más amplio. Entonces son algunas de las virtudes que tiene, seguramente hay más, yo hasta ahora estas son las que conozco, las que he comenzado a utilizar y en ese sentido por eso soy tan optimista.
de que en el futuro lo que va a provocar esta oleada de nuevas tecnologías es que mejoremos fundamentalmente. Yo, por ejemplo, no hay reunión de Redalic en donde no los escuche que nos regañen, porque los editores siempre están pensando en revistas en papel y siempre están pensando en el mundo de la revista en papel, y ese mundo ya no existe más. Hoy es el que estamos hablando en esta sesión. Entonces, creo que vamos en esa dirección, o sea, de que ahora tenemos que aprovechar más todas las herramientas tecnológicas disponibles, y más que verlas como un problema, hay que verlas como una solución, ver cómo las incorporamos para dar más potencia a nuestras revistas científicas latinoamericanas. Por ahí yo creo que es la perspectiva que quiero dejar sobre la mesa. Gracias. Bueno, pues tomo yo la participación para pensar que creo que sí la IA las podemos incorporar en múltiples procesos y nos pueden simplificar e incluso ayudar también a pues hacer algunas actividades que no hacíamos y que podemos empezar a hacer. Por ejemplo, en las preguntas anteriores hablábamos un poco pues de la posibilidad del mal uso, de que a lo mejor una IA genere un artículo completo y que no nos demos cuenta y que pueda ser eventualmente publicado, ¿no? Y pienso que para eso podemos, por ejemplo, pedir las bases de datos cuantitativas, cualitativas y pedirle a la IA que nos haga análisis, los mismos análisis que están descritos en esa metodología para verificar como una estrategia de confirmabilidad estadística, de buena interpretación de los datos, de originalidad de la información, etcétera, ¿no? Entonces, la podemos incorporar para eso, podemos a lo mejor también hacer prerevisiones editoriales, ¿no? Hacer algunas prerevisiones editoriales con IA, que como bien comentaban tanto Isaac como Claudia, eso no implica que ya no vamos a hacer nuestra previsión editorial, ¿no? Implica que a lo mejor hacemos nuestra revisión, que siempre hacemos convencionalmente, y en el contraste de las dos revisiones nos damos cuenta que hay aspectos que no habíamos visto y que pueden estar ahí, ¿no? Ahí para mejorar incluso la prerevisión editorial. La corrección de estilo también puede ser que no implica, yo creo que como revistas también tenemos el desafío de incorporar la IA, las tecnologías, de capacitarnos en cuanto a ello, pero también implica la responsabilidad de pensar en los impactos de esa incorporación, ¿no? Entonces, sí tomar decisiones a lo mejor también muy éticas, muy cuidadosas en términos de, a ver, si esto le va a quitar el trabajo a una persona, pues lo puedo proponer como algo complementario, pero no como lo único, ¿no? Entonces, nos implica también el despliegue de algunas estrategias creativas, innovadoras para revisar los textos, que no sustituirán al ejercicio humano, que cuidemos que no sustituyan ese ejercicio humano y que además pues nos permitan hacer cosas que a lo mejor ya veníamos haciendo y que estén encaradas y encausadas desde otros matices, ¿no? Entonces, me parece que sí las podemos usar, que si además nuestros usuarios potenciales que van a enviar textos a nuestra revista las están usando, no podemos no hacerlo, ¿no? Porque sería como estar en un combate donde estamos sin armas frente a otra persona que está con ciertas armas que le dan algunos recursos, ¿no? Entonces, sí me parece que ya no es posible no usarlo, y ciertamente también tenemos que reconocer específicamente en ciencias sociales y humanidades que las tecnologías no han sido nuestro fuerte, al menos para mí, ¿no? No, digo, estamos formados para otro grupo de saberes, pensamientos, discusiones, participaciones, ¿no? Y creo que por eso puede ser una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad, por ejemplo, de avanzar hacia la transdisciplinaridad de los equipos de trabajo, y también de mirar a otras profesiones que a lo mejor están haciendo cosas muy interesantes y que pueden enriquecer mucho nuestros procesos editoriales, ¿no? Otras profesiones que están más tecnologizadas, que pueden tener como mayor uso de esto, ¿no? Otra manera en la que pienso que podemos usar las IAs, pues incluso es para hacer análisis históricos de las tendencias temáticas de nuestras revistas, para, por ejemplo, no sé, estar sacando, pues, a lo mejor información más clara sobre, no sé, cuáles son las metodologías que más hemos publicado históricamente, las teorías, etcétera. Y eso también nos puede permitir incluso
tomar decisiones, ¿no? Si tengo dos artículos que son de la misma calidad, pero siempre estoy primando de manera inconsciente, no sé, el abordaje de las corporalidades y no del embodiment, pues puedo tomar la decisión a partir de esa información minuciosa histórica de cómo se ha ido planteando la revista, ¿no? Entonces también nos puede servir para la toma de decisiones, de visibilizar algo que no hemos estado visibilizando, ya sea temáticamente, metodológicamente, teóricamente, o para también darnos cuenta si a lo mejor nuestra revista tiene un posicionamiento ya o nuestro revisor, nuestro grupo de revisores, si no lo hemos identificado, y decidir si queremos profundizar en ello o diversificar, ¿no? Entonces creo que sí hay posibilidades de uso, como siempre, pues esas posibilidades de uso tienen que estar marcadas por un proceso racional, un proceso ético y un proceso muy estratégico de cómo lo vamos a integrar y cuáles son las cosas que no podemos integrar, a las que no podemos renunciar y cuáles sí queremos incorporar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejaré mi participación. Gracias. Bien, muchas gracias. Pues ha quedado claro que no podemos apartarnos como revistas científicas de la inteligencia artificial, también que pues pueden ser herramientas para mejorar la eficiencia en los procesos editoriales, pero también ser herramientas útiles para las y los investigadores. En este sentido, la transparencia, la claridad, la preparación incluso de los equipos editoriales es muy importante. Y para cerrar esta última, voy a lanzar la última pregunta que me parece pertinente para quienes nos ven y nos escuchan. Sería, ¿en qué partes y en qué momentos ustedes como directores y editores de, de revistas científicas recomiendan el uso o recomendarían el uso de la inteligencia artificial? Eh, Como saben, pues podría ser en el desarrollo, las conclusiones, solo el análisis de datos, hasta para elaborar los resúmenes. Adelante, por favor, doctora Claudia. Gracias, Gerardo. Bueno, creo que antes de poder decir en qué partes permitiríamos el uso de las inteligencias, tendríamos que estar muy capacitados para ver exactamente en dónde podemos utilizarlas. Isaac creo que está ya muy metido en esto de las inteligencias, igual Carla, yo no tanto, pero mi equipo sí. Y lo que por lo menos me han comentado es que, y lo estamos analizando, es precisamente en qué partes vamos a poder permitirlas y sobre todo lo que también nos interesa es determinar porcentajes. Por ejemplo, nosotros en los análisis de los elementos cuantitativos que tengan ciertos artículos, sabemos que en las ciencias sociales y humanidades, sobre todo en las humanidades, es en donde menos se usan los análisis cuantitativos. En sociología, política y demás, ahí hay más trabajo en ocasiones de tipo cuantitativo. Creo que en estas áreas podríamos aceptar, incluso pues sería ideal que se usara, porque a lo mejor pudiera tener más, no sé, certeza o calidad, o podría ser replicable, como lo está marcando Carla en algunas de sus intervenciones. También en el estado del arte. Ahí creo que también sería conveniente o podríamos permitir su utilización, porque la revisión de la cantidad de producción, como mencionaba hace rato, de muchísimos de los temas, cada día es más grande, ¿no? La producción de las revistas, no solamente en México, sino en Latinoamérica y en el mundo, la producción de artículos que salen todos los días es muy grande, ¿no? Entonces, poder revisar sería una muy buena herramienta. Habría que sentarse, yo creo que después de tener un conocimiento de la utilización y los alcances, sobre todo, de las inteligencias, creo que podríamos meditar un poco más y detallar más en qué partes y los porcentajes.
Para eso sí necesitamos conocimiento, como he marcado desde el principio, conocerlas, pero también algo que marcaba Isaac hace un momento, presupuesto, porque sabemos que desde Auténtica tenemos que pagar cada determinado tiempo por muchas cosas que utilizamos, programas y demás, y poder comprar o poder hacer el uso no gratuito, que es muy limitado, un uso más completo para nuestro proceso editorial sería importante. Con no sé cuántas serían necesarias para los procesos editoriales, podríamos revisar los artículos y estoy segura que en muchos casos determinar los porcentajes o como así, como no lo marca Authenticate, las similitudes y si se usaron. Ahí también tenemos que apostar mucho por la ética de los autores, que creo que es algo que he marcado desde el principio y que tanto de editores como autores tenemos que tener muy claras las reglas del juego para poder tener un uso eficiente de esta herramienta. Siempre va a ser las herramientas como tales no van a sustituir al ser humano, no nos va a facilitar nuestro trabajo. Y eso tanto para autores como para los equipos editoriales. Y me parece que esto de incorporarlo a los presupuestos de las revistas es importante y ahí pues esperemos que nuestras instituciones tengan un poquito más de presupuesto y puedan ayudarnos a los editores en la compra de las inteligencias artificiales para facilitar y eficientar nuestro trabajo. Y no sé si me faltaría algo, Gerardo. No, todo muy bien, doctora. Muchas gracias. Muy claro. Gracias. Gracias. Bien, continuando con esta idea, desde mi perspectiva, la invitación para que hagan uso de las diferentes tecnologías que hoy se encuentran disponibles son muy variadas, son de diferentes tipos y creo que en el caso de los autores las deben de usar desde la conceptualización hasta la propia entrega del documento y luego la revisión precisamente para verificar que no han cometido un problema de plagio, de robo de ideas, de falta de reconocimiento y finalmente son lo que son tecnologías que tienen la capacidad de hacernos más simple nuestro trabajo en todos los campos del conocimiento, no hay uno que esté exento de hacer uso de estas herramientas, están ahí, están disponibles. El problema, les decía, es que son de paga. No estén pensando que hay herramientas gratuitas y que entonces voy a poder hacer mi trabajo científico investigador con herramientas gratuitas. No hay que hacer una inversión para que esas herramientas funcionen de la mejor forma. Le entreguen ustedes a revistas como las nuestras productos de calidad, que insisto, incorporen el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo de otros, eviten esta situación de no reconocer, de dejar a alguien fuera, de dejar una cita de lado. Tengan cuidado con los sistemas de citación, al menos en mi experiencia. He batallado mucho con algunas porque he estado probándolas para ver qué también citan, qué también hacen el proceso de referenciación y tienen algunos errores. De hecho, los gestores de referencias tan conocidos como Zotero y Mendeley o el propio gestor de referencias de Word tienen muchos errores y por eso nosotros en la revista decidimos no permitir su uso. Fíjense, ahí señalamos expresamente que las referencias tienen que ser elaboradas de manera manual, siguiendo el formato de APA 7. Y esto fue porque precisamente descubrimos los errores que tienen los gestores de referencia y ahora los errores que por supuesto tienen algunas herramientas de inteligencia artificial, donde tú le pides el formato APA 7, pero resulta que o falta un punto, o falta una coma, o una letra la puso en minúscula cuando era en mayúscula, y esto no se ha corregido, no creo que se corrija en el corto plazo,
Es decir, son errores que van a seguir teniendo estas tecnologías y que en algún momento del tiempo, por ahí de unos 10 o 15 años, anticipo, ya se habrán solucionado, pero de momento no, así que no se fíen totalmente de estas herramientas y como les decía al inicio, y es mi mensaje, son un apoyo. Veámoslas así, como un apoyo para que hagamos mejor nuestro trabajo, nos sobre tiempo para estar con nuestras familias, para preparar mejor nuestras clases, para divertirnos, ¿verdad? Porque para la gente que nos ve y no lo sabe, pues el trabajo científico es muy exigente y precisamente estas tecnologías nos van a ayudar a que esta carga se reduzca, generemos un mejor producto como se está requiriendo por la sociedad y nosotros finalmente como seres humanos disfrutemos de la mejor forma posible de nuestro tiempo disponible. Con eso cerraría. Gracias. Bueno, por mi parte, pues me gustaría cerrar diciendo que realmente la inteligencia artificial pues ya es una realidad que ha atravesado nuestra cotidianidad, que está aquí, que nos implica como editores, como investigadoras, como investigadores. Eh, y pues me gustaría que todos pensáramos que las herramientas digitales, tecnológicas, son herramientas, ¿no? Pero no pueden sustituir trabajos creativos, racionales, emocionales, que nos implican con la labor que hacemos, ¿no? Como editores, como investigadores, investigadoras, ¿no? Y en ese sentido, pues las herramientas están ahí para ser usadas, pero son usadas por el hombre, por las mujeres con cierta ética, con cierto compromiso, con cierta finalidad de simplificar procesos, ¿no? Si nosotros pensamos que la herramienta nos va a hacer un trabajo eh, creativo, un trabajo de toma de decisiones, en realidad pues estamos dejando, para empezar le estamos pidiendo más a la inteligencia artificial de lo que nos puede dar, pero estamos renunciando al trabajo más valioso o más motivante de la labor que hacemos, ¿no? Entonces, pues mi invitación para nosotros que formamos parte del foro, para las personas que participan como revisoras, revisores, en nuestras revistas y para todos los autores, pues la invitación es a usarlas con transparencia, con claridad, con capacitación, con seriedad, pero no dejarles nuestro trabajo, ¿no? Porque ese trabajo al final es el que nos hace seres indispensables en nuestros espacios de trabajo, en nuestras identidades, en nuestras instituciones. Y bueno, pues también cuando digo usarlas con seriedad me refiero a usarlas no solamente porque es una moda o porque todo el mundo lo está usando, ¿no? Sino pensar racionalmente para qué, dónde lo voy a incorporar, qué me va a simplificar, qué puedo yo avanzar a partir de los parámetros que ya me ha dejado la propia IA como en información, ¿no? Y también pensar, me parece que pensar en las brechas que esto puede generar, ¿no? En las brechas entre los académicos que pueden pagar, ¿no? Por el apoyo de una inteligencia o no para sus actividades y cómo eso puede generar brechas de desarrollo. Me parece que hay que pensarlo como instituciones. Nuestras universidades también tienen que pensar cómo fomentar no solo la capacitación, sino el pago de licencias, no solo para nosotras como editoras, editores, sino para todos los investigadores, ¿no? Hay países, por ejemplo, en Portugal, en España, donde ya están usando la inteligencia artificial para determinar la perspectiva de tendencias de problemáticas dentro de 20 años según la saturación que hay de ciertos temas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la brecha que eso nos deja a los países latinoamericanos en términos de discusión global y de aporte al conocimiento, ¿no? Entonces, pues esas son nuevas tareas, nuevos pendientes de nuestras comunidades universitarias para pensar cómo seguir en una discusión, ¿no? Por un lado eso, por otro lado también me parece que necesitamos todos los actores implicados con el uso de las IAs tener pues ojos críticos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan en Google ya no van a encontrar a Palestina, ¿no? Y eso ya también implica, o sea, eso es interesante porque nos habla también de que la propia tecnología está atravesada por múltiples aristas que hay que también tener en cuenta, tenerlas en el mapa
para no pensar ingenuamente que la IA me va a dar una cierta información neutral, absolutamente confiable y que solo la voy a depositar ahí como producto de mi trabajo, ¿no? Entonces, pues son desafíos que en distintos niveles en nuestras comunidades universitarias, para nosotros como editores, para los autores. Y pues como siempre pasa con los desafíos, hay que plantearlos, hay que hacerlos conscientes y hay que buscar estrategias para encararlos, ¿no? Celebro este espacio organizado por el Colegio de Jalisco, por el Gerardo, por Cristina, porque nos ha permitido visibilizar eso, ¿no? Preocupaciones comunes, desafíos comunes, pero también ideas de cómo usarlas o de cómo regularlas, ¿no? Les he aprendido mucho a mis colegas del simposio y me voy con muchas nuevas ideas y también con nuevas iniciativas de, ay, esto no lo había pensado, pero pues hay que encararlo desde acá, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y muchas gracias. Bueno, como dices, Carla, nos quedan como muchos puntos para seguir reflexionando, ¿no? Que como es relativamente nuevo para nosotros, pues apenas nos estamos afrontando a cómo vamos a ir resolviendo, ¿no? Como ya dijo la doctora Claudia, ir pensando en que sí se debe usar, pero con ciertos límites, con ciertos porcentajes, en ciertas partes. Creo que es la postura que debemos tener. Como bien dice el doctor Isaac, también aquí podemos hacer un llamado, creo que tenemos 6 años que no recibimos apoyo de CONACYT, ¿no? Para todas estas herramientas, entonces, que nos facilitaban mucho las cosas. Como bien dicen, hay autores y revistas que gastan mucho dinero en traducciones y que este tipo de herramientas nos podrían ayudar muchísimo y sería pues un uso ético, ¿no? De estas herramientas, pero pues ya son 6 años que no tenemos ese tipo de apoyos que recibíamos. Entonces, pues sí lo necesitamos, las revistas están precarizadas y como bien dice el doctor Isaac, el uso de estas es para que nos facilite el trabajo, no sustituir a nadie, pero que sí nos facilite para hacer un mejor trabajo y como también usted señala, para poder organizarlo así en nuestra agenda, ¿no? Saber que tenemos estos tiempos y las revistas llevan mucho tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo todo este proceso de dictaminación, de elegir quién va a dictaminar, hasta la corrección y la publicación de los artículos. Entonces, usar estas herramientas, desde luego, que nos pueden ayudar. Coincido también con ustedes que lo principal es la capacitación, ¿no? Saber hasta dónde, o sea, usar nosotros la inteligencia artificial, como dijo la doctora Claudia, en el sentido de que al momento de que nosotros le pedimos hacer un texto y se lo pedimos varias veces, podemos ver qué tipo de lenguaje utiliza y como señaló, a veces al puro ojo podemos identificar qué es inteligencia artificial o que es otra, o algún tipo de otra herramienta. Entonces, definitivamente nos necesitamos capacitar en este, en estas nuevas tecnologías, lo que requiere nuevamente tiempo y dinero, ¿no? Entonces, ahí es como un poco de los grandes problemas que tenemos en las revistas, insisto, muchas de ellas están muy precarizadas, como ya dijo la doctora Claudia, Carla también, ¿dónde nos ponen, no? ¿Dónde nos sitúan al estar precarizados eh, con otros países, ¿no? Que a lo mejor tienen más recursos y que usan más estas herramientas. Les agradezco mucho su presencia. Les comento que hay algunos comentarios que me gustaría pasárselos. Están en Face para que no queden en el tintero de las personas que nos escucharon. San Daniel Sam, así es su perfil, pregunta, ¿qué competencias y habilidades deben desarrollar los docentes en ciencias sociales para preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más impulsado por la inteligencia artificial? Creo que también ya lo comentamos un poquito allá en San Luis, ¿verdad, doctora Claudia? Que decíamos, bueno, desde la preparatoria hay que enseñar el uso ético de las herramientas para que, bueno, todo o bueno, desde secundaria que ya las usan, para obviamente que se tenga este conocimiento de uso ético y cuando sean profesionales, pues ya tienen las bases, ¿no? Entonces, no sé si alguien de ustedes tenga algún comentario a esta pregunta, así ya puede ser más libre, quien guste hacer algún comentario. Bueno, si quieres, básicamente creo que todos debemos reiterar la necesidad de estar atentos a estas tecnologías. Yo les quiero dar un tip. No se trata de tomar cursos. Yo no les recomendaría tomar cursos sobre ChatGPT, un curso sobre Gemini, un curso sobre SciSpace, Consensus, Elicit, etcétera, Perplexity.
No se trata de eso. La gente que nos ve, los invito, si es docente, si es investigador, si es editor de revista, a usar estas herramientas. Todas estas herramientas tienen versiones gratuitas. Entonces simplemente láncense a usarlas porque va desde la revisión de la literatura, el parafraseo de un texto, la verificación de autenticidad, la citación. Es decir, son muchas las posibilidades. Yo, por ejemplo, un servidor, hace recientemente me enfermé, no se lo deseo a nadie, por cierto. Y dije, bueno, si yo soy científico, tendré que utilizar la tecnología disponible para encontrar una respuesta a mi enfermedad que no solo pase por el especialista médico. Y entonces utilicé una de estas herramientas y le hacía constantemente preguntas sobre el estado de mi enfermedad y cuestionando un poco, un tanto, digamos, al especialista médico en relación a si estaba dando el tratamiento adecuado. Entonces, las posibilidades son muchas. Se puede aprender incluso de los errores que comete porque se lo mostré al médico y me dijo el médico, mira, pues es que aquí la respuesta que te está entregando no corresponde a la experiencia que un servidor tiene como médico. Y eso justamente nos pasa a nosotros en ciencias sociales. Vemos respuestas que cuando uno las analiza, se da uno cuenta que no son las respuestas adecuadas. Entonces aquí la clave es el uso. Así que entren a navegar y entren a utilizarlas, háganlo en cualquier momento, o ya no es necesario usar el computador, sino los dispositivos inteligentes móviles. Entonces bajen las aplicaciones y ustedes estén explorándolas. Sí, muchas gracias, tiene razón. Yo cuando me metí, porque no lo había hecho, queda uno encantado, ¿no? Porque le pides un resumen de 500 palabras y te lo hace, pero tiene uno ve el potencial que tiene, ¿no? Ve uno el potencial que tiene y nada como verlo, como nosotros mismos pedirlo y hacerles estas preguntas para ver qué respuesta nos va a dar. Y como bien dice, son los gratuitos, ¿no? Y no me imagino cómo trabajarán los otros, eh, porque bueno, como no voy a pagar, ¿verdad? No voy a saberlo pronto, pero creo que sí, nada como tener esa experiencia. René Manuel también nos dice que debe declararse su utilización en cualquier producto científico, como cuando utiliza uno cualquier software, establecer sus alcances y justificar su utilización. Así es, ¿no? Tiene nuestras revistas, creo que cuando solicitamos también muchos autores en la metodología nos señalan qué software utilizaron, etcétera. Y también él nos pregunta nos señala, hay que profundizar lo de las respuestas distintas de la inteligencia artificial. Los seres humanos también podemos dar respuestas distintas si nos preguntan diferentes personas en distinto tiempo. Bueno, eso se refiere también a lo que ya se había señalado, ¿no? De cómo le podemos hacer la misma pregunta y la inteligencia artificial nos va a dar distintas respuestas. Yo les comento que también lo hice el ejercicio, ¿no? De hacer la misma pregunta en diferentes momentos o diferentes días y las respuestas eran distintas. Aquí yo creo que lo que es un poquito grave es que las respuestas eran totalmente distintas, ¿no? Con otras referencias y me daba referencias falsas, ¿no? Que eran como una mezcla ahí de un autor y un libro y una editorial que no correspondían a ese, ¿no? Sino que mezclaba como dos fuentes, etcétera. Entonces creo que ahí están un poco los riesgos y también pues como ya mencionaron ustedes, la cuestión de nuestra crítica, ¿no? La crítica del ojo humano. No sé si alguien guste comentar algo. Pues yo creo que lo que acaba de decir Isaac es lo más es práctico. La mejor manera de capacitarse es entrar. ¿Cómo aprendimos a utilizar Excel o cualquier otra cosa? Entrando directamente al programa y picándole. Y eso es lo más práctico, lo más económico y además lo tenemos al alcance de todos, ¿no? Ahora, como dices, ya pagar implica una parte más sofisticada de ese programa y que, bueno, pues siendo estudiantes, bueno, no siempre se tienen los recursos. No sé qué tan caras sean, pero supongo que no deben de ser nada baratas. Y para eso, creo que lo que comentaba Carla, es importante que nuestras instituciones doten de estas herramientas para disminuir la brecha con otros países y yo creo que yo quisiera concluir que las inteligencias artificiales son una herramienta para mejorar nuestro trabajo como autores,
porque también somos autores, revisores y editores, que no muerden, tenemos que entrar, conocerlas, para poder no solo manejarlas, sino detectar los malos usos que pudieran querernos sorprender como editores en las revistas. Así es, bueno, creo que es una muy buena conclusión señalar que, bueno, nos tenemos que preparar para identificar nuestras malas prácticas, el uso ético, dejarlo también muy claro nosotros en las revistas, de que no está prohibido, pero hay que saberlo utilizar. Le doy la voz a la doctora Carla. Muchas gracias, doctora Cristina. Bueno, pues yo pedí la voz para problematizar un poco que ciertamente el uso de las IAs va más allá de la capacitación. O sea, saber qué pedir, saber cómo pedirlo, saber qué preguntar, saber cómo preguntarlo para verificar que efectivamente estamos midiendo lo que queremos medir, que nos va a dar lo que le estamos pidiendo, implica un ejercicio que va más allá de del propio uso de la tecnología, ¿no? Digo, podemos ahondar en esto pensando en que, por ejemplo, si yo no sé qué es el criterio de confirmabilidad, y cómo se mide, cómo verificarlo y cómo llevarlo a cabo, no voy a podérselo pedir a la IA. Y además, si la IA porque también la IA es muy específica, o sea, si tú le ofreces directrices muy claras de qué y cómo lo quieres, te lo va a dar. Entonces, también eso creo que implica una evidencia de que la IA, pues como ya lo hemos venido diciendo, es una herramienta, pero que no sustituye el ejercicio de aprendizaje de cómo ser editor, cómo ser investigador, cómo hacer una revisión, ¿no? Entonces, a mí me genera un poco como de inquietud que siempre las personas tienen la expectativa, tenemos la expectativa de que tomando un curso ya vamos a saber hacerlo. Por ejemplo, nos pasó mucho con los diseños instruccionales en ámbitos eh, educativos para la hibridación, ¿no? Y te das cuenta que al final el diseño instruccional es muy sencillo, pero lo importante es todo lo que hay detrás como bagaje para incorporar una serie de elementos claves, ¿no? Disciplinares, pedagógicos, etcétera. Eso en el ámbito de la docencia, lo mismo pasa en el ámbito de la gestión editorial y lo mismo pasa en otros ámbitos, ¿no? Entonces los profesores tenemos que incorporar estrategias y ejercicios que permitan a los estudiantes que puedan aproximarse a la IA, pero que puedan aproximarse con las preguntas adecuadas, con las aproximaciones correctas y además también que sepan qué pedir y cómo verificar si estas 5 respuestas que me está dando son coherentes entre sí, de dónde vienen, por qué vienen. Incluso si hago 5 preguntas, si hago a 5 IAs distintas la misma pregunta, ¿cómo voy a poder determinar cuál es la más certera, ¿no? Y eso implica un cierto conocimiento de aspectos muy, muy importantes para la disciplina, ¿no? Entonces, sí quería como problematizar esto porque a mí me pasó, por ejemplo, que cuando estaba todo el boom del uso de Atlas TI, de SPSS, de MaxQDE, ADR, yo decía, no, quiero aprenderlo. Y entonces lo aprendías y te dabas de pronto cuenta que una serie de procesos, o sea, está el sistema, pero si no sabes al final para qué, cómo y cuándo usar una cosa, pues en realidad es muy técnico, ¿no? Claro, la IA tiene otro nivel de complejidad, pero pues puede terminar siendo igual, o sea, una herramienta muy poco útil por la falta de bagaje más teórico, más de la propia función, ¿no? Entonces, como que eso quería problematizar también para los que son docentes, para la pregunta de cómo enseñarlo, porque pues también hay que como situar que esa enseñanza va complementaria con otras muchas cosas, más allá del uso propio de lo técnico, ¿no? Sí, así es, o sea, tener muy claro que como lo señalas es una herramienta como tal. Entonces, ese pensamiento crítico, ese conocimiento que debe dar el maestro no se puede suplir, sino que esa va a ser solo una herramienta, ¿no? Simplemente, y el conocimiento, pues, de los alumnos, pues, también lo deben de tener y proporcionar los profesores, y no lo va a suplir, ¿no? O sea,
pensar que lo va a suplir, pues es definitivamente, pues decir, la inteligencia va a hacer todo el trabajo, yo me voy a mi casa, ¿no? Entonces, definitivamente verlo como eso, ¿no? Como una herramienta, como son también las que mencionaste, las que tienen su momento, ¿no? Se renegaba un poco, pero son eso, ¿no? Herramientas a las que uno hay que saber alimentar, hay que saber preguntar, hay que saber analizar al final, ¿no? Analizar los datos que nos proporcionan. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario para cerrar. Yo, doctora, nada más pues, así como se ha comentado que el uso ético es importante, prepararnos, como dijo el doctor Isaac, con el uso, porque hay que recordar que son estas inteligencias generativas están en constante actualización, están siendo reentrenadas para entender de mejor manera las preguntas y que si nosotros como usuarios también no nos preparamos y enfrentamos esa realidad, vamos a irnos rezagando en cualquier ámbito, particularmente pues en el que corresponde a las revistas académicas. Sí, así es. Bueno, una última comentario nos dice Eva Azur, la comunicación más acercada es cuando realizas un buen prompt. Así es, ¿no? Y si él acaba de dar este curso, ¿no? Si ustedes los pueden buscar, son gratuitos. Entonces, así es, ¿no? O sea, hay que tener cierta preparación, pero también, bueno, no olvidar esa ética, no olvidar que él no va a sustituir el análisis, ¿no? Y la originalidad de los trabajos, que es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Como científicos sociales, ¿no? Lo que vamos a proponer, entonces usarlos como tal, como herramientas. Bueno, les agradecemos mucho su presencia, que nos hayan compartido esto. Creo que nos da pie a más foros, ¿no? Ojalá podamos seguir uniéndonos, creo que aquí salieron muchas aristas, yo creo que de cada pregunta podemos hacer nada más una sesión, entonces hay mucho que platicar, mucho que seguir debatiendo sobre este uso de las inteligencias artificiales y las nuevas tecnologías, pero bueno, por hoy lo dejamos así, ojalá nos podamos seguir reuniendo y contar con nuestras experiencias como revistas. En breve les haremos llegar también sus constancias y bueno, les agradecemos muchísimo su asistencia, muchísimas gracias a todos, doctora Claudia, doctor Isaac, doctora Carla, y bueno, pues un gusto tenerlos con nosotros. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Muchas Carla. gracias. Gracias, Buen día. Gerardo. Un Un gusto coincidir. gusto, Isaac, Gracias, cuídense, Carla. Claudia, Cristina y Mucho gusto. Gerardo. A la Igualmente, hora. cuídense, hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Buen día, Gracias. gracias. Bye, bye.